Yo digo que es perfecta, adicción perfecta. Bueno, yo digo que es silenciosa y mentirosa, digo que es silenciosa porque es muy difícil de percibir y, bueno, pues todos sabemos que a los niños le estamos dando un Ferrari con 9 y 10 años, que es el teléfono móvil y no tienen carnet de conducir. Lo que hay que hacer es hablar, hablar y hablar. También antes hay que escuchar, porque es verdad que creo que a veces la distancia entre padres e hijos es muy grande y cada vez es más grande, también pues por la tecnología y por la cantidad de inputs que le llegan al teléfono al niño, ¿no? O a la niña. Y si el referente de esas conversaciones al final eres tú como madre o como padre, pues yo creo que también ya has ganado una confianza brutal para el futuro, para que pueda haber más conversaciones posteriores, ¿no? Yo les digo que tienen una oportunidad, tienen un reto por delante de ser la primera generación que se hace cargo y que coge el timón de esto, ¿no? O sea, uno sabe que tiene que salir, pero para saber que uno tiene que salir, tiene que darse cuenta, ¿no? de que lo necesita. También yo creo que vivimos una cultura un poco del estoicismo, ¿no? de que parece que la sensibilidad es debilidad, que pedir ayuda no es fortaleza, y creo que eso, bueno, son unos estigmas que tenemos que romper. Lo que nos preocupa, un podcast de Argal presentado por Silvia Congost para ocuparnos de lo que preocupa a la sociedad. Hoy, con Dale una vuelta, miradas oscuras, la cara oculta de la red. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Lo que nos preocupa. Ya sabes, un espacio en el que pretendemos fomentar la reflexión sobre esos temas más importantes en nuestra sociedad. Además, hoy en nuestro podcast nos adentraremos a un tema un tanto complejo, pero que es de vital importancia que abordemos: el tema de la adicción a la pornografía. Y para ello contamos con dos invitados de lujo que nos van a ayudar muchísimo a aportar luz a esta materia. Tenemos hoy a Jorge Gutiérrez, él es el alma del proyecto Dale una vuelta, y tenemos también a Alejandro Villena, que también formas parte del mismo proyecto. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues estupendamente. Alma del proyecto, pero bueno, el alma gemela del proyecto es Alejandro también. Sois dos almas conjuntas. Somos gemelos en el proyecto, sí. ¿Lo formasteis juntos, este proyecto? Pues prácticamente, sí. Prácticamente al poco tiempo de empezar se unió Alejandro, que estaba acabando el máster. Mi trabajo de fin de máster justo lo hice sobre pornografía, sí. Entonces nos conocimos y a él le encantó el proyecto y ¿Es un eso proyecto? hace ya 8 años. ¿8 casi años? 7, 8, sí, 8 Sí, soplamos las velas en marzo del año pasado. Empezamos en el 2015. Es muy especial porque tiene un enfoque único. Cuéntanos un poco, Jorge, cómo empieza. Pues mira, empieza realmente, cuando me preguntan esto, la respuesta es cero glamurosa, porque lo que vimos, los 2 o 3 que empezamos en aquel año, era que había un problema, que no había nadie que hablara de estos temas. Sí. Que había gente, en este caso pues amigos míos, que tenían ya un consumo un poco perjudicial de pornografía, y nos dio por investigar y por ver si había algo en España. En español no vimos nada, vimos algunas cosas interesantes en Estados Unidos, algunos proyectos, algunos movimientos, y un poco empezó así. Empezamos con un blog. De hecho, hay gente que todavía me dice: oye, Jorge, ¿qué tal va ese blog que empezaste? Digo, no es un blog, ya es una asociación ya hecha y derecha. Pero sí, fue por ayudar a la gente que tenía ya problemas en aquellos años y ver que había un océano de posibilidades y nadie sabía. Creo que era un proyecto necesario, que si no nos hubiéramos lanzado nosotros, pues se hubiera lanzado cualquier otra persona, porque creo que eran momentos ya necesarios para abordar este problema. Fijaros que cuando tratamos temas vocacionales y sociales, es verdad que ocurre muchas veces que partimos de experiencias o personas cercanas a nuestro entorno, ¿no? Es como que decimos que muchas veces los psicólogos venimos de historias complejas, familiares y demás, y por eso queremos entender, y este tipo de problemáticas también muchas veces hemos conocido a alguien. ¿Qué enfoque adoptáis para abordar las adicciones? Bueno, yo creo que un enfoque claro desde lo científico y lo empírico, y justo creo que es lo que nos diferencia del resto de personas que hablan de este tema, porque bueno, pretendemos ser muy asépticos y creo que el tema de la pornografía a veces puede tener ciertos tintes ideológicos y bueno, sí, cada uno tiene su ideología, es respetable, pero nosotros necesitamos que lo que decimos sea verdadero, y para buscar lo verdadero creemos mucho en la ciencia, en la neurobiología y en conocer cómo funciona realmente el ser humano. Tú lo sabes muy bien. Sí, eso es muy importante, y más hoy en día que tenemos, como sabéis, tantos pseudoprofesionales, quiero decirlo así directamente, que van dando herramientas y no tienen esa base, ¿no? Alejandro, eres el autor del libro ¿Por qué no? Cuéntanos qué te motivó a escribir este libro. Bueno, yo creo que el título es así un poco desafiante y son razones para no consumir pornografía, porque
Yo durante muchos años había escuchado todo lo contrario, razones para sí verla, ¿no? Porque Vale. te da placer, porque te va a dar información sobre sexualidad, porque vas a pasar un buen rato. Pero desde que empecé mi primer trabajo fin de máster, conocí Darle una vuelta y empecé a conectar con personas que tenían un problema sobre este tema, descubrí pues, un montón de razones que me hicieron reflexionar y cambiar mi mirada hacia la pornografía, ¿no? Claro, como todo, me imagino que estaréis de acuerdo que parte de una falta de educación sexual en estos temas. ¿Cómo cambiaría nuestra sociedad si tuviéramos esta educación más instaurada, ¿no? En nuestro Me sistema? lanzo, pero tú apunta lo que quieras. Lánzate. Alex, yo creo que sí, que evidentemente falta... Yo suelo decir que estamos en una sociedad en la que falta un poco más de educación sentimental y afectiva que sexual también, ¿eh? Porque creo que Estoy de todo es acuerdo. muy importante y a veces se puede entender mal la educación sexual, que también hace falta, evidentemente. Pero creo que yo creo que es un cóctel explosivo de cosas que hacen falta y que necesitamos, yo creo que hoy día, para, pues, en las familias, en la sociedad, en la educación. También ver qué valores necesitamos como sociedad, impulsar, ver que, creo que es un conjunto de educación humana en definitiva, ¿no? También para tantas cosas, para que los menores desde pequeños pues, aprendan tantísimas cosas necesarias, no solamente de educación sexual, sino educación en general, ¿no? Y de proyectos de vida, y de ideales, y de ganas en fin, de hacer cosas pues, buenas por los demás, por su vida, y yo creo que es un conjunto muy amplio. No solamente creo que hay que concentrarlo en educación sexual, que también evidentemente hay déficit, ¿no? No, en este sentido yo creo que la sociedad se ha convertido en una sociedad que yo llamo del yo-yo y del ya-ya, ¿no? Es una sociedad muy egoísta y que lo busca todo rápido, y eso, claro, ha convertido que nuestra sexualidad pues, se desvincule de ese vínculo, de ese componente relacional, y en ese sentido pues, toda la sensibilidad, la empatía, los cuidados, la intimidad y el poder compartir de forma recíproca la sexualidad, ¿no? Y no solo enfocarse en utilizar al otro para obtener el placer, creo que va a ser clave para educar pues, a esos chicos y esas chicas que están aprendiendo de una dimensión que va a ser muy importante a lo largo de sus vidas, Claro, ¿no? porque ¿cómo empieza una adicción a la pornografía? Porque claro, hay adicciones o hay conductas que las aprendemos por imitación, muchas veces en casa, pero este tipo de problemática, ¿cómo empieza? ¿Cómo se inicia? Bueno, yo suelo decir que es una adicción silenciosa, Claro. porque empieza principalmente... Y mentirosa. Y mentirosa. También te gusta decir. Yo digo que es perfecta, adicción perfecta, también, por otra serie de... Competimos por los términos que utilizamos. Ahora nos en explicáis función. por qué tenéis estos términos diferentes. Bueno, yo digo que es silenciosa y mentirosa. Digo que es silenciosa porque es muy difícil de percibir y, bueno, pues todos sabemos que a los niños le estamos dando un Ferrari con 9 y 10 años, que es el teléfono Claro. móvil, y no tienen carnet de conducir. Por tanto, la probabilidad de que se estrellen Claro. es muy alta, y es verdad que es difícil y se hace de forma anónima y sin que sus familias a veces se den cuenta. Sí. Y también es mentirosa porque te promete eso, te promete cosas buenas, pero luego en realidad te quita todo lo bueno que tiene la sexualidad. Entonces, a veces se inician por curiosidad, porque quieren conocer el placer, y muchas veces por accidente. El 70% de los chicos Claro. y chicas accede porque les sale publicidad, porque Este están es el viendo un problema, ¿no?, vídeo, de hoy en día. porque el 91% se hace a través del smartphone. Entonces, bueno, sabemos que ahí hay una gran puerta de entrada, y poder retrasar el acceso a la tecnología va a ser una gran clave preventiva. O sea, es más el móvil que el ordenador hoy en día. Sin duda alguna, y fue lo que revolucionó la industria de la pornografía también. Claro, claro. Sí, yo creo que las estadísticas cada año van diciendo que el consumo de pornografía, yo creo que hace 5 o 6 años me parece que estaba a través del móvil en un 70 y muchos %, y ahora está casi en el 90%, ¿no? O sea, también creo que es mucho más propio del consumo de pornografía el móvil que la tablet o el ordenador, porque es mucho más personal. Puedes Claro. llevártelo al baño, a la habitación, Claro. en fin, a la montaña, donde te dé la gana. No hay otra persona que te lo No hay pueda otra, coger. eso es. Claro. Entonces yo creo que también es un consumo como mucho más fácil o mucho más adaptado para el móvil. Claro. Y mencionabas también el tema de que a veces es difícil de identificar, es silencioso. Claro, ¿cómo pueden identificar los padres? Si hablamos, porque también hay adultos que evidentemente, pero ¿cómo pueden identificar esas primeras señales? Si hay algún padre o madre que nos está escuchando. Bueno, yo lo centro en 3 P's: persona, pantallas y pornografía, ¿no? Respecto a la persona, podríamos decir los cambios en el estado de ánimo, la irritabilidad, el aislamiento, estar más somnoliento, estar cansado en clase, ir aislándote y encerrándote en ti mismo, perder la red social. Con respecto a las pantallas, sobreprotege mucho la tecnología, pasa mucho tiempo con el móvil en sitios privados, si le quitas la tecnología se irrita o está desafiante. Y con respecto a la pornografía, pues podríamos decir que, bueno, pues pierde el control, cada vez va
a más, tiene un lenguaje muy sexualizado y una mirada, ¿no? Porque para mí la pornografía no es solo el contenido pornográfico, sino es una mirada hacia uno mismo y hacia los demás, que también tiene que ver con esa estructura de comprender que la mujer está por debajo del hombre, una visión un poco machista y denigrante, y a veces pues vemos que esa mirada pues está pornificada. Por tanto, esas 3 P's nos ayudan a situarnos. O sea, pero tendrá que ser entonces por su vocabulario, por su forma de hablar de esos temas, porque si no es difícil de diferenciar de una adicción al móvil, ¿no? O sí, es verdad que están muy los vinculadas juegos, y yo creo que la clave es poder tener un foro y un espacio donde estas conversaciones estén presentes. En esa educación afectivo-sexual, si tocamos con normalidad este tema, pues también podremos hablar de qué está pasando con la pornografía y sobre todo escucharles a los adolescentes para ver qué tienen que decir. Y eso tendría que empezar en casa, ¿no? Por parte de los padres, el fomentar, hablar de todos estos temas con normalidad, imagino. Sí, nosotros animamos mucho en esta línea, ¿no? que lo que hay que hacer es hablar, hablar y hablar. También antes hay que escuchar, porque es verdad que creo que a veces la distancia entre padres e hijos es muy grande y cada vez es más grande, también pues por la tecnología y por la cantidad de inputs que le llegan al teléfono al niño, ¿no? O a la niña. Entonces, creo que hay que escuchar mucho, más que antes, pero luego también hay que hablar mucho antes y de todo y de una manera muy, muy abierta, ¿no? Porque igual que ven contenidos muy violentos o muy sexualizados de una manera completamente accesible y abierta, pues creo que también las conversaciones tienen que ir un poco en esa línea, ¿no? Sin quedarse sin miedo, ¿no? Todo con gradualidad y con cariño, pero yo creo que hay que animar mucho a los padres de hoy día, me parece a mí, tú sabrás mucho de esto, Silvia, a hablar sin... bueno, con delicadeza, pero que se pueda hablar todo. Yo creo que a veces dicen, joder, pues vamos a hablar con un chico, con una chica, con mi niño, con mi hijo, con mi hija de 6, 7, 8 años. Bueno, pues que se puede hablar con cariño. Yo creo que se puede hablar cualquier cosa. Y si el referente de esas conversaciones al final eres tú como madre o como padre, pues yo creo que también ya has ganado una confianza brutal para el futuro, para que pueda haber más conversaciones posteriores, ¿no? Claro, es que hay muchos padres además que pueden tener ya un montón de prejuicios sobre estos temas, lo cual aún les hace más complicado que puedan hablar abiertamente de ello y eso es un hándicap después. Así es, así es. Yo creo que están un poco en pañales, ¿no? Tampoco han recibido y tienen un modelo. Tú sabes cómo es que educar para comer, para tener buenos modales en la mesa, para hacer deporte, para... Ya estamos un poco en pañales en la educación emocional, ¿no? Nuestra generación y probablemente pues más en afectividad y sexualidad. Por tanto, bueno, yo les digo que tienen una oportunidad, tienen un reto por delante de ser la primera generación que se hace cargo y que coge el timón de esto, ¿no? Yo creo que estamos en una época en la que educar es más difícil que nunca, pero también más apasionante que nunca, ¿no? Y creo que es muy bonito también, más que verlo como una especie de losa y de mala suerte que ha sido estar en el siglo XXI, pues verlo como una oportunidad maravillosa también para educar. Respecto a otros momentos tampoco estamos tan mal, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay una cara B, ¿no? Para que nos motivemos a mejorar y a seguir creciendo. Pero sí, yo también pienso muchas veces que para crear cambios en general, porque yo trabajo más en temas de relaciones y autoestima, pero tendríamos que hacer un trabajo conjunto de divulgación hacia docentes y padres, porque es que yo creo que son los dos pilares, supongo que también estáis de acuerdo en este tema, que son fundamentales para que haya un cambio. No, y quería apuntar, a raíz de la educación afectivo-sexual también, que hay un déficit evidente, creo que también lo que acabas de apuntar creo que es importante, que sea una colaboración entre padres, entre familias y centro educativo, ¿no? Porque a veces puede haber como disparidad de opiniones y creo que todo lo que sea unir, todo lo que sea colaborar, todo lo que sea escuelas de padres, poner en conocimiento lo que se va a hablar. O sea, creo que esto es muy importante para que al final el favorecido sea el hijo, la hija, el alumno, la alumna, ¿no? Claro. Algo que nos hace mucho es llevar a los talleres a los propios adolescentes con sus padres también, ¿no? Que eso es súper interesante. ¿Y les cuesta? Porque igual, bueno, eso no sé lo hemos si hecho tienen que nosotros participar. nunca. ¿Tú lo has hecho? Yo no lo he hecho. No, pero sí conozco programas que lo hacen y que son súper interesantes y que creo que, bueno, que te puede dar pues, una sensación también de seguridad, de confianza, de apertura, de estar en un lugar seguro para poder abrirte. Es una experiencia diferente, no creo que sería algo exclusivo, pero creo que puede ser interesante también. Porque puede que los adolescentes se cierren, ¿no? Depende si tienen sus padres ahí. Y como es una edad sí, un o a la poco vez se así. atreven a soltar aquello que no se atreven porque hay un mediador entre medias o un psicólogo o una psicóloga que le contiene. Bien construido, igual puede ser una forma también, sí. Y cuando identificamos este tipo de adicciones, esto afecta bastante, creo, a nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Ya igual llevándolo más a un terreno de adolescentes y adultos, ¿hasta qué punto afecta a las relaciones con los demás a nivel? Bueno, sabemos que te cambia por un lado la mirada, ¿no? Es decir,
cuanto mayor es el consumo de pornografía, mayor cosificación, instrumentalización o objetificación de las personas. Esto está estudiado científicamente. Sabemos que también te puede interferir en la satisfacción sexual. El sexo se convierte en un producto y por tanto hay una sexualidad más impersonal, menos íntima, con menos empatía, con más dinámicas de poder y de control, ¿no? Por tanto, esa probabilidad de abusar del otro, de ser coercitivo o de tener un sexismo hostil generalmente del varón hacia la mujer, pues está aumentado por el consumo de la pornografía e incluso te puede llegar a afectar a tu calidad de la relación sexual. Puede pues, producir problemas en la excitación, en el orgasmo o en la satisfacción sexual general de la pareja. Claro. Yo por añadir unas palabras, lo ha dicho ya todo el experto, pero yo simplemente también por apuntar una cosa muy de lo que hacemos nosotros en Darle una Vuelta, que es una sección que se llama Nosotras, porque creo que tiene mucho que ver con esto, cómo afecta el consumo de pornografía personal a tu pareja, ¿no? Normalmente a la mujer, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, pues es un proyecto yo creo que es muy bonito, muy desconocido, si ya en general se desconocen a veces los efectos del consumo de pornografía, todavía más, creo yo, cómo afecta a terceras personas, en este caso al entorno más cercano, que es la pareja, la mujer, y la perspectiva diferente que hay entre el hombre y la mujer, entre el que consume pornografía, entre el varón, que no le da tanta importancia, que le parece que no es algo tan... y la mujer, que normalmente bueno, pues lo toma como una traición, como una infidelidad, le supone una baja autoestima brutal, y bueno, y es un motivo pues también de bastante, en el fondo, de muchas dificultades y de muchas rupturas, ¿no? Decía un autor que a mí me gusta mucho, que decía que la adicción a la pornografía es una enfermedad familiar, ¿no? Y creo que da en el clavo, ¿no? el concepto, porque creo que afecta eso no solamente a quien lo consume, sino a las personas que están cerca. Por las consecuencias que tiene. Por las consecuencias, por el distanciamiento que se crea, por la incomunicación que se crea, por las barreras. A veces, en estos años con el COVID, yo solía decir que la pandemia generaba, lógicamente, mucha distancia, había que tener distancia, pero creo que la pornografía genera todavía más distancia, casi que el COVID, ¿no? En el sentido de que nos escriben muchas mujeres, bueno, pues con una situación vital, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, por no entender también el consumo excesivo, a veces adictivo, de su pareja, de su marido. Recuerdo una mujer que en consulta me decía, he pensado operarme todo mi cuerpo a ver si consigo parecerme a esas actrices porque nunca le voy a dar a mi pareja lo que la pornografía le da, ¿no? Es como ese daño sin entender nada de lo que está ocurriendo, además, ¿no? Aparte del daño a nivel de autoestima. Claro, es una incomprensión, tu autoestima, tu autoconcepto, tu autoestima sexual, tu visión como tu valor, ¿no? Pues está totalmente también dañado, ¿no? ¿Y cómo lo trabajáis? ¿Cómo ayudáis a estas personas que acuden a vosotros? Bueno, una manera yo creo que muy sencilla es simplemente, puede parecer que no es una ayuda, pero creo que sí que les ayuda mucho comentar en el foro que hay dentro de ese portal su situación, ¿no? Entonces van ayudando entre ellas, se van contestando y eso les tranquiliza. Escribir al final también es muy terapéutico, ¿no? Bueno, en fin, vosotros que sois psicólogos, yo creo que eso les ayuda muchísimo, simplemente el crear un foro y que ya han escrito pues decenas y decenas de mujeres. Y bueno, y ahora queremos hacer un plan un poco más de intervención con algunos vídeos, con algunos webinars. Bueno, esperamos lanzarlo en breve, ¿no? Pero bueno, es una página muy completa donde también aparecen pues, bueno, pues todos los síntomas, posibles soluciones. Sí, yo iba a decir eso, que la información calma mucho, ¿no? Es verdad que está muy normalizado hablar de otras adicciones, hablar de la adicción a la pornografía no es tan sencillo y ser consciente de que esto es realmente un problema, que hay una explicación debajo, una etiología y poder dar esa psicoeducación que hacemos en terapia también pues calma mucho los niveles de ansiedad porque te da una propuesta, te da una salida. A veces ofrecemos tratamiento individual tanto a él como a ella y luego un tratamiento de pareja para reactivar y bueno, con un proceso de perdón y un avance en aquellas cosas que estaban bueno, pues explicando lo que ocurría, pues podemos conseguir pues, grandes éxitos, ¿no? Claro, me imagino en este tipo de foros que comentabais, por un lado es el efecto terapéutico que tiene el vaciar, el soltarlo, el compartirlo, ¿no? Quedártelo dentro. Y por otro lado está también la parte que hemos comentado también en otros episodios, que es la parte de conectar con otras personas que sentimos que nos entienden, que esto yo creo que marca una diferencia muy importante. Sí, el yo efecto noto grupo, ¿no? que entre ellas, en este caso el del proyecto Nosotras, se nota mucho, ¿no? Cómo les ayuda el comentario de una y de otra y cómo se sienten arropadas, escuchadas y comprendidas. Bueno, y comprendidas, ¿no? Sí, la validación de otros ojos que te entienden de verdad. Claro, ¿no? claro. Porque esto, ¿hay mujeres con adicción a la pornografía?
Bueno, yo creo que muchas menos. ¿Siempre se las habla hay. de hombres? Es verdad que está mucho más, si ya está invisibilizado este problema muchas veces, creo que con las mujeres todavía más, ¿no? Efectivamente, yo creo que, que puede haber más de las que parece, pero también no hay programas ni hay estudios. También parece que como que es una cosa de hombres, entonces también las mujeres que pueden tener este problema, que las hay, les cuesta más abrirse y contarlo. Sí, pero fíjate que desde 2009, que solo un 7% de las adolescentes había visto pornografía, en 2023 casi un 80% ya ha visto pornografía, por tanto los datos van a cambiar en las próximas décadas seguro a este respecto. Lo que sabemos que además en la mujer se producen más niveles de soledad que en el hombre cuando descubre que tiene un problema, y además sufren mucho más por ese estigma que pueden tener asociado, o por esa visión que hacen de sí mismas por tener un problema con respecto a esto, o quizá por una cuestión cultural también, ¿no? Claro, me recuerda un poco al caso del maltrato al hombre, ¿no? Que también son casos que les cuesta pedir ayuda, que se sienten muy mal, muy... Pues en este caso sería al revés, claro. Exacto. ¿Y se recuperan de manera definitiva? ¿Hay recaídas? ¿Este tipo de adicción es como otras que es difícil acabar de salir al 100%? Bueno, a mí no me gusta pensar que uno es adicto para toda la vida, me parece muy estigmatizante, pero creo que es una problemática que siempre pues, está acompañada de alguna manera. Es verdad que cumple los mismos síntomas que una adicción, la tolerancia va increciendo, tiene síntomas de abstinencia, irritabilidad, craving, deseo de consumo o problemas de sueño. Si no lo tengo, me regulo con la pornografía, falta de control o dependencia. Pero sabemos que sí que hay un proceso de recuperación. Tenemos terapias estandarizadas, terapias de tipo cognitivo-conductual, terapias basadas en mindfulness, la aceptación y compromiso. Son terapias que tienen un peso en los ensayos clínicos, y sabemos que, bueno, pues en un año de terapia probablemente podemos conseguir efectos muy positivos. También hay un estudio muy bonito en el que se ve que después de 21 días sin consumir pornografía, el cerebro se recupera a nivel neuropsicológico y va recuperando esas facultades que había perdido debido a ese consumo problemático, ¿no? Muy bien, muy importante. ¿Y cómo se puede, qué creéis que tenemos que hacer para crear un cambio ya más a nivel general, entonces, para que todo esto... Bueno, yo creo que al final es verdad que son muchísimos factores, ¿no? y muchísimas posibilidades. Yo creo que, bueno, nosotros hemos pedido, ¿no? Recientemente con la ley que se quiere sacar adelante este gobierno, también de protección al menor en el entorno digital y sobre todo también con el consumo de pornografía, yo creo que hace falta, nosotros hemos propuesto varias, bueno, 10 propuestas en concreto, y van en la línea, yo creo que por un lado, bueno, en la parte clínica y de salud mental, yo creo que es muy importante una atención también en los centros de atención primaria, una formación mayor entre los psicólogos, sobre todo, entre el personal sanitario, ¿no? Sobre estos temas, sobre la adicción o sobre el uso problemático de pornografía. También en los másteres de sexología se sigue recomendando pornografía a los pacientes. O sea, claro. te regalan vídeos en el máster para tú recomendarlo a los pacientes. Es verdad, yo hice un máster de sexualidad y es verdad que sí, es como algo terapéutico. Sí, sí. Claro, para depende de qué casos y como algo de uso responsable y sano, entre comillas. Claro, es que yo creo que hay toda una cultura que es la que hay, y estamos en una sociedad también muy hipersexualizada y muy pornificada. Entonces, pero yo creo que es nuestra línea, dar una vuelta también por la experiencia, yo creo que tenemos, es que por supuesto hay que proteger al menor de cualquier pornografía en general, pero también hay que persuadir o proteger al adulto, al mayor, porque también tiene sus efectos en muchísima gente. Nosotros pues han pasado por, digamos, pidiendo ayuda pues miles de personas en estos años, ¿no? Y te das cuenta que esos efectos pues también entre los adultos también están ahí. Y creo que a veces puede dar la sensación de que hay que proteger al menor y que el adulto haga lo que quiera, que evidentemente hará lo que quiera porque somos adultos, pero que tiene también sus efectos en los adultos, igual que entre los menores. Y que no hay que olvidar lo que hay detrás de la industria de la pornografía, donde hay explotación de personas, captación de menores. Hay sentencias en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde han censurado las grandes plataformas, han tenido que dimitir las cúpulas de los CEOs de las grandes plataformas. Es decir, aquí hay una gran problemática que no se visibiliza, es el narcotráfico del sexo, muy ligado a la prostitución, y bueno, no hay pornografía sin consecuencia, ¿no? Claro. Y Silvia, yo creo que también lo que has dicho, vamos, sobre la pregunta, creo que también todo lo que tenga que ver con concienciación, con sensibilización, con crear campañas, o sea, creo que hace falta, igual que con otras adicciones, creo que con esta haría falta también, yo creo que un apoyo gubernamental, en fin, de los poderes fácticos sobre, bueno, al menos algún tipo de campaña creo que es necesario, ¿no? Porque ahora mismo yo diría, sin ser experto, aquí vosotros sois expertos, pero yo creo que estamos casi ante un problema de salud pública también, ¿no? Totalmente, sí. Porque hay muchos efectos que yo creo que son muy invisibles en el porno, ¿no?
He dicho porno, me gusta decir pornografía porque puede parecer el porno como algo muy demasiado light, ¿no? O demasiado cool, pero creo que tiene unos efectos a veces muy invisibles, lo que hemos hablado antes de distanciamiento, de problemas en fin, familiares, sociales, también laborales. Hay gente que tiene que dejar de trabajar o que tiene en la cabeza salir cuanto antes para ver pornografía porque lo necesita, por lo que sea, ¿no? Yo creo que eso también al final es un problema. O problemas legales, hay personas que llegan a consumir pornografía infantil porque van increciendo y la tolerancia les pide más. Eso ocurre, van cada vez más al límite, necesitan más. No solamente que ocurra, Silvia, es que yo creo que lo que define, por lo menos por mi experiencia, por lo que veo, por lo que leo, es que lo que define la pornografía es la intensificación del contenido, la escalabilidad, la novedad. O sea, lo que hoy te gusta, mañana no te gusta. Es como la tolerancia con el alcohol. Efectivamente, en vez de más cantidad, el porno tiene mucho de variedad, ¿no? Entonces, como hay infinitas variedades, hay millones de posibilidades, eso es muy excitante, ¿no? Al final es el refuerzo intermitente, ¿no? Para otras adicciones. Sí, ¿no? Y el problema es que la cantidad de contenidos que encontramos o el tipo de contenidos pues tienen que ver con agresividad cada vez más fuerte, contenidos como el incesto que se están normalizando hoy día. Cada vez llegan más pacientes que han normalizado este tipo de contenidos. Hace poco me llegó un paciente que había desnudado a su hermana con inteligencia artificial porque se había acostumbrado a este tipo de contenidos, ¿no? O sea que pues estamos ante un nivel de alteración de lo que es la relación humana y personal muy complejo, ¿no? Es muy fácil ir de menos a más en este tema. Entonces yo creo que también a la hora de hacer campañas es verdad que lo peor es el porno más violento que pueda existir y que existe los que quieras, ¿no? Pero creo que también hay que formar y educar y concienciar de que no es tan fácil llegar a ver determinados vídeos si antes no has empezado subiendo otros peldaños, ¿no? Entonces, creo que también hay que ser conscientes de que todo suma y que es muy escalable, ¿no? Y me gustaría, si hay alguien que nos está escuchando ahora y se siente, pues, ostras, igual yo tengo un problema porque pensaba que lo tenía controlado, pero sí que me doy cuenta, ¿qué consejo le diríais? Así como, ¿qué consejos muy puntuales? Bueno, que paciencia, que ánimo, que hay salida, que se puede ser muy feliz fuera de la pornografía, que confíe en las personas que la acompañen, que desarrolle una buena red de apoyo, que encuentre esas vías sanas de regular las emociones, que uno recupera la mirada, que recupera la capacidad de apreciar la belleza del otro y que pida ayuda. Lo que más se arrepienten los pacientes cuando llegan a consulta es que han tardado mucho en pedir ayuda y ya han tenido consecuencias muy graves en sus relaciones de pareja, en su matrimonio o en su vida general, personal o laboral, como decía Jorge, ¿no? Sí, yo creo que en definitiva por apuntar una frase que a mí me gusta y que leí el otro día, y es que al final la pornografía genera pues discapacitados en el amor, ¿no? Puede parecer una frase así demasiado bonita y redonda, pero creo que en el fondo nos impide disfrutar de una relación sana, disfrutar del amor, disfrutar de un sexo saludable, ¿no? Y creo que eso es lo más, me parece lo más importante, ¿no? A la hora de buscar motivos y luego del querer salir, porque a veces también yo creo que lo difícil, o sea, uno sabe que tiene que salir, pero para saber que uno tiene que salir tiene que darse cuenta, ¿no? de que lo necesita. Entonces yo creo que hay como cualquier comportamiento así tipo adictivo, pues al final parece que controlas, que no es tan importante, que puedes. Tiene que verlo. Entonces tienes que verlo, ¿no? Y yo creo que esa es... Estar motivado al cambio, ¿no? Tener un argumentario muy potente y que tu voz no adicta gane a la voz adicta, ¿no? Así es. Sí que es verdad que tardamos, en general, muchas personas, no solamente con este tipo de adicciones, a pedir ayuda, porque hay una sensación generalizada, yo también lo veo en la consulta, de es que pensaba que tenía que poder, ¿no? Que yo tenía que controlar eso, que yo podía salir de ahí, hasta que ya dices, no puedo más. Pero eso es lo que... También yo creo que vivimos una cultura un poco del estoicismo, ¿no? De que parece que la sensibilidad es debilidad, que pedir ayuda no es fortaleza, y creo que eso son unos estigmas que tenemos que romper también. Sí. Pero sin duda estoy totalmente contigo, Jorge, con esta parte de lo primer paso es tomar conciencia, y por eso creo que son importantes espacios como este, ¿no? En los que podamos hablar, profundizar y ayudar a visibilizar este tipo de situaciones. Bueno, chicos, ha llegado el momento de las preguntas flash. Qué nervios, qué nervios. Mi momento preferido. Esperado, Jorge. Son preguntas, como ya intuiréis, sí, rápidas, concisas.
Como sois dos, voy a lanzar la pregunta y si os parece me contestas primero tú, Alejandro, y luego Jorge, y ya Vale. pasamos a la siguiente. Y ahora, las preguntas flash de Argal. Venga, pues empezamos con la primera. ¿Algún sueño o meta que tengas ahora mismo en mente? Que la pornografía desaparezca del mundo. Yo me conformo con proteger al menor y persuadir al mayor de los efectos más bien negativos de la pornografía. Muy bien. ¿Quién te inspira? Me inspiran mis padres por su capacidad humana y por su capacidad de esfuerzo. Muy bien. Pues mira, a mí me inspira a mi madre, que murió, está en el cielo hace 4 años, pero me inspira mucho porque me dijo muchas cosas sin decírmelas, con su forma de ser, con su mirada, con su cariño y me sigue inspirando. Qué bonito. Alejandro, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Qué difícil, siempre me gustó el teletransporte. Es verdad que vivo la vida un poco más rápido que yo últimamente y poder ahorrar tiempo ahí para poder seguir haciendo cosas buenas sería muy importante para mí. Muy bien. ¿Y tú, Jorge? Mira, yo creo que simplemente aceptarme como soy, que no es tan fácil. Si me aceptara más como soy, creo que sería un gran superpoder. Gran tarea. ¿Cuál es tu forma favorita de pasar un domingo? Hacer deporte, si puedo, y si puedo disfrutar de un día soleado en Madrid y pasear por los alrededores del Retiro y luego tomarme una cervecita a la 1 de la tarde con unas buenas Alcalá? aceitunas, pues sería feliz. Muy bien. Yo similar, pero voy a puntualizar. Yo también hacer deporte, jugar al tenis y ganar a Alejandro. Con Que eso es un paralísimo, reto, ¿no? le gano Veo. siempre. Con eso para mí es suficiente. Alejandro, ¿qué te gusta hacer para recargar pilas? ¿Qué te va bien para Me encanta la recargar? música, toco la guitarra desde hace muchos Ah, muy años, bien. tuve un grupo de música, es mi alter ego. Ah. En mi segunda vida hubiera sido ¿Sí? un cantante y guitarrista frustrado, así que me regulo mucho emocionalmente con la música. Muy bien. ¿Y tú, Jorge? A mí últimamente lo que necesito para recargar pilas es tener un buen libro en las manos, un libro gordo, grande, que me guste. De esos de 500 De estos para de arriba. 500 para arriba, el último que he leído tenía 1100 páginas Madre y de he Dios. estado casi 6 meses leyéndolo, pero a mí me da un gran placer leer grandes libros Sí. en todos los sentidos. Muy bien. ¿Cuál es tu plato favorito para cocinar en casa? Mira, hago una receta un poco curiosa que es un tartar de salchichón. Ah. El salchichón de Málaga, yo soy de Málaga. Ah. Y es una receta que, bueno, pues muy interesante y que está muy rica. Cuando queráis os lo hago y Muy os bien, invito. es curioso. ¿Y tú, Mira, en mi Jorge? caso es mucho más sencillo porque no sé cocinar, entonces yo me conformo con hacer unos buenos huevos fritos con torreznos de Soria. No necesito más. Vaya, madre Que mía, no es qué fácil, hambre, tampoco- qué hambre tampoco me es fácil estáis hacer haciendo. los torreznos, pero bueno. Me imagino. ¿Qué consejo le darías a tu yo más joven? Paciencia, que no corra, que las cosas llegarán cuando tengan que llegar y que aprenda a respirar un poco. Muy bien. ¿Y tú? Pues yo creo que a veces me arrepiento de haber hecho muchas cosas, pero no haber estado atento a la gente que me rodeaba, ¿no? Yo creo que hubiera dedicado más tiempo a disfrutar de la gente y no tanto a preocuparme de lo que tenía que hacer. Interesante. ¿Hay algo que estés aprendiendo ahora mismo? Sí, nuevas técnicas de psicoterapia. Estoy formándome en MDR y que es un tema que me está pareciendo muy interesante Sí. y muy sorpresivo. Así que ahora estoy Estás con metido en ello, ello. sí. Ujú. ¿Y tú, Jorge? Pues mira, yo estoy aprendiendo, estoy acabando un máster que me está gustando mucho porque es máster en counseling, sobre relación de ayuda, sobre aprender a escuchar, aprender a empatizar y me está pareciendo muy, muy interesante y, Muy bien. y estoy muy contento. Ujú. ¿Qué canción te levanta el ánimo cuando lo necesitas? A mí seguro que es Snow de Red Hot Chili Peppers, que es mi grupo favorito y esa no falla nunca. Muy bien. A ver, yo voy a ser lo más clásico posible porque soy del siglo XX y tampoco soy muy musicólogo. A mí cualquier canción de los Beatles o de Julio Iglesias Sí. me vuelve loco. Muy bien. Y me anima mucho, Muy aunque bien. sean canciones más bien Grandes. nostálgicas o lo que sea, pero me gustan y me levantan el... Ujú, muy bien. ¿Y hay algún proyecto personal o profesional que tengas y que te emocione especialmente, Alejandro? Bueno, personal mi boda, Ah. en septiembre. Vaya, no es poco, Sí, no es que poco, no está es mal. un reto importante. Eso es. Muy bien. ¿Y tú, Jorge? Bueno, reto personal, quizá que
bueno, que esta asociación Dale una Vuelta pues siga creciendo, siga ayudando a la gente y podamos también incluso expandirnos por otros países de habla hispana, porque creo que sigue haciendo falta y ojalá en unos años podamos desaparecer porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Pero bueno, hay trabajo por delante. Seguro todavía. que seguiréis haciendo mucho bien y esparciendo mucha luz, estoy convencida. Ojalá. Bueno, pues para acabar os voy a pedir que me hagáis vosotros una pregunta cada uno dirigida a mí, porque os cuento, en el último episodio de este podcast vamos a hacer algo un poquito diferente y voy a ser yo la persona entrevistada, pero voy a estar a solas, ¿no? Será como un a solas con Silvia con Ghost. Entonces voy a responder las preguntas que cada uno de los invitados que habéis pasado por aquí me habréis hecho. Entonces me gustaría que me hicierais una pregunta un poco centrada en mi área, en autoestima, relaciones, y si os parece la podéis hacer ya directamente mirando a esta que es vuestra cámara. Así que, ¿empiezas tú, Alejandro? Muy bien. Querida Silvia, ¿qué crees que es más importante, quererse a uno mismo o querer a los demás? Me encanta, muy bien. ¿Y tú, Jorge? Pues nada, lo primero, muchísimas gracias, Silvia, por este rato, esta conversación tan apasionante que hemos tenido. Y nada, te voy a preguntar por un tema que yo creo que a veces escucho mucho sobre bienestar emocional, la importancia del bienestar emocional y hasta qué punto el repetir tanto esta expresión y buscar tanto este bienestar emocional podemos perder un poco el pie o podemos no dar valor a veces al malestar, ¿no? O que a través del malestar también se puede llegar al bienestar, es decir, obsesionarnos, estamos demasiado obsesionados con un bienestar emocional continuamente. Muy bien, me vais a poner trabajo Reto. para preparar todo esto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme, hemos aprendido muchísimo, estoy segura que todos los que nos están escuchando y nos escucharán también lo van a agradecer, así que seguid sembrando y aportando tanta luz porque hacéis un gran bien. Muchas gracias. Gracias a ti por Silvia, invitarnos, un y placer. muchísimas gracias también a Talleres Argal Sin duda. en fin, Por hacerlo posible. por hacerlo posible Por el embutido. y por el grandísimo embutido y tantísimas cosas buenas que ofrece. Muchas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, estoy convencida que también lo habrás disfrutado muchísimo. Como estarás de acuerdo, es un tema, el de la adicción a la pornografía, del que no se habla, lo comentábamos al principio, pero hace falta que se escuche sobre todo este contenido, porque aporta mucha información que es muy necesaria. Ya sabes que si quieres más recursos los tienes en la descripción del episodio y, como siempre te digo, te espero en el siguiente capítulo con información que también estoy convencida que te va a encantar. No te lo pierdas. Gracias. Lo que nos preocupa, un podcast de Argal.